Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Geriatría Sin Límites. El día de hoy tenemos a un invitado especial, él es el doctor José Risco. Doctor, ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿cómo Mucho está? gusto. Igualmente, ¿Qué tal? un placer acá acompañarte. Una oportunidad más para que toda la población del Perú pueda conocer sobre temas relacionados a urología. Muchas gracias por la invitación. Listo. Doctor, usted, un poco para conocerlo, ¿usted dónde estudió? Mi estudio de pregrado, Pregrado. es decir, de médico cirujano, realicé en la ciudad de Trujillo por la Ujú, Universidad Privada de Noruego. Ahí lo ujú, hice mis estudios para médico cirujano. ujú. Y después vine acá a Lima para poder especializarme en urología. Y ahí lo realicé por la Universidad Mayor de San Marcos. Ok. Doctor, ¿por qué urología? De Ah, hecho, bueno, a mí nunca me gustó la parte quirúrgica y cuando yo roté urología en pregrado, corrí. Corrí por algunos procedimientos que vi que me parecieron un poco fuertes, invasivo fue. invasivos, muy invasivos, ¿no? Claro, Entonces sí, fue. yo dije, wow, no puedo vivir con esto, pero ¿qué le llamó a usted la atención? Claro, en sí la urología es un campo donde abarca tanto la parte clínica, es decir, que podemos tratar de infecciones Claro. urinarias, de tratamientos médicos, por ejemplo, la hiperplasia prostática, incontinencia urinaria, diferentes temas que solamente con medicina lo podemos aliviar la molestia del Ujú. paciente. Ya a veces también tiene una parte quirúrgica, es decir, que podemos operar, operamos cálculos al riñón, operamos presencia de crecimiento prostático, de cánceres en sí. Es una especialidad que abarca tanto la parte clínica con la parte quirúrgica. Y es por eso, y lo bueno de la Y hacen urología, procedimiento también, ¿no es cierto? exactamente, O sea, tiene las tres. tiene Clínica, procedimientos y y quirúrgico. quirúrgico. Y Ujú. además, por ejemplo, da la oportunidad de poder hacer seguimiento al paciente. Por ejemplo, si un paciente viene para un descarte de un cáncer, podemos nosotros desde diagnosticarle, incluso hasta tratarle, operarle de misma molestia que vino a consulta. Claro, Es por eso una rama de la medicina donde me apasiona y me gusta así ver diferentes temas relacionados a urología. correcto. Doctor, hablando ya un poco de temas urológicos, es bastante común los problemas de próstata en el Sí, varón. bastante. ¿Es normal, doctor, que un varón sufre problemas de próstata? ¿Es normal el crecimiento de la próstata en un hombre? Lo que sucede es que ahorita en la actualidad, no solamente, anteriormente se creía que los problemas de la próstata estaban asociados a personas mayores, mayores de 40 años, mayores de Ujú. 50 años, pero ahorita en la actualidad estamos viendo que no solamente afecta a ese grupo etario, sino puede afectar a incluso a pacientes más jóvenes. Hemos visto pacientes de 18 años, 19 años, 20 años que ya comienzan a sufrir de la próstata, pero todo eso se debe a la parte evolutiva del hombre. Es decir, que conforme evolucionamos, cambiamos ciertos hábitos, es decir, que últimamente las personas nos volvemos más sedentarios, evitamos realizar actividad física y también variamos nuestra alimentación. Actualmente nuestra comida todo es procesada, Ujú. todo es con alimentos que ya vienen preparados, nada no es como antes que todo lo Un poco más preparaba natural. más natural. Incluso el abuso de ciertas sustancias, por Ujú. ejemplo, el ají, el alcohol, el tabaco, predispone a los pacientes que sufran. Ahorita los problemas que se veían anteriormente a personas mayores los sufran a temprana edad. Ahora, ahorita ya entrando un poco más al tema de prevención, que también lo vamos a tocar. Una persona por la próstata tiene receptores hormonales, eventualmente va a llegar a tener crecimiento prostático. Exactamente, sí. Es decir O sea, que todos los varones en algún momento van a sufrir de la próstata, digamos. lamentablemente, igual como la mujer, Ujú. también todas las mujeres van a llegar a la menopausia. Igual también tenemos en el caso de los varones. Los varones tenemos un proceso donde el crecimiento de la próstata ya es inevitable, Inminente. inminente, Ujú. pero para poder tener un problema prostático tiene que ir combinado con dos factores. Un primer factor es el factor genético, es muy importante. Es decir, si tú tienes tu familiar, tu papá o hermanos que han tenido un crecimiento prostático acelerado, tú lo más probable es que tengas ahí un crecimiento acelerado. Y si ese factor genético lo asocias con una alimentación, es decir, con un abuso de sustancias nocivas, alcohol, tabaco, ají, ese crecimiento prostático se va a acelerar. Por eso hemos visto ahorita actualmente a pacientes de 40 años, jóvenes, Que de ya están operas, presentando síntomas están presentando prostáticos. síntomas prostáticos que ya no se puede tratar de forma médica, es decir, con pastillas, sino ya necesariamente necesita un tratamiento quirúrgico. Ahora, doctor,
Hablando ya de síntomas hablemos de hiperplasia benigna de próstata, que probablemente es la más frecuente. Claro, lo más frecuente. ¿Cuáles son los síntomas de la hiperplasia? Los primeros síntomas que da son los síntomas de orinar frecuentemente y principalmente en la noche. El principal aviso que nos da a los pacientes que tienen un problema relacionado a la próstata es que comienzan a orinar en la noche. Es decir, anteriormente se levantaba una sola vez, 2 veces, ya comienza a variar. Comienza a variar 3 veces, 4 veces, incluso dificulta su sueño, es decir, le produce una somnolencia. O un insomnio. Un insomnio matutino, también, ¿no? exactamente, sí. De tal forma que les afecta su calidad de vida. Por eso el primer síntoma de aviso que origina que tú posiblemente estés teniendo un problema de próstata es que te despiertes a orinar en las noches. Luego ya... ¿Cuánto es lo normal que yo podría decir? Ok, yo me despierto una vez en la noche y siempre lo he hecho, bueno. Exactamente, si esta 1 o 2 veces se dice que está asociado a un rango normal de la persona. Pero 4, 5, 6 veces. 4, 5, 6 veces está asociado ya posiblemente a un problema prostático biurinario. O también lo que sucede es que algunos pacientes tienen la costumbre de tomar mucho líquido en la noche. Claro. Es decir, que si tomas líquido en la noche es inminente que te vas a despertar. Naturalmente. Por eso, la primera medida es identificar si tienes un problema en la próstata y luego cambiar ciertos hábitos para ver si está relacionado a un problema prostático o lo que tú haces generalmente como un hábito común. Claro. Aparte de esta nicturia, ¿qué otros síntomas presenta? Lo que sé que la próstata se caracteriza por presentar unos síntomas obstructivos, es decir que la próstata es un órgano el cual se encarga de producir un líquido prostático. Ese líquido prostático nos va a ayudar en la fecundación, es decir que el óvulo llegue el espermatozoide llega al óvulo y lo logre fecundar. Es decir que lo que hace es el líquido prostático, el cual es producido por la próstata, va a cambiar el pH de la mujer y va a ser un ambiente propicio para que el espermatozoide logre fecundar al óvulo. Pero eso comienza a alterarse con un crecimiento el cual comienza a afectar a las personas, como mencioné, personas mayores de 30, 40 años. Y los síntomas principales son síntomas obstructivos, es decir, dificultad para orinar. Iniciar la micción. Exactamente, iniciar o incluso, por ejemplo, los pacientes orinan un poco y luego de 5 minutos tienen la necesidad de volver a orinar. Claro. Es decir, que ya comienza a aumentarse la frecuencia urinaria. Otro problema es disminución del chorro, la fuerza del chorro, ¿no? El chorro de orina. Que dicen que cuando hay un caño malogrado, ese caño parece prostático porque ya empieza a orinar como gotitas o chorritos y te empiezas a manchar el pantalón porque ya como no sale con fuerza, empiezas ya a mancharte un poco el pantalón, ¿no? Claro. Entonces puede ser frecuente en algunos adultos mayores. Exacto, un goteo postmiccional, es decir, que queda un poco de orina después de cada micción. Claro. Esos son todos. Puede manchar un poco la ropa interior también. Claro, no, sí, te he visto frecuentemente. Ahora, una pregunta. ¿El ardor al miccionar o la disuria es frecuente en pacientes con problemas de próstata? Sí, es frecuente. Lo que sucede es que cuando hablamos problemas prostáticos tenemos que diferenciar tantos síntomas irritativos que son ardor para orinar, despertarse frecuentemente en las noches, aumente la frecuencia urinaria. Esos son síntomas irritativos de la vía urinaria. Después tenemos los síntomas obstructivos, el cual son más disminución del chorro de orina, retención urinaria postmiccional, el orinar poquito en cada micción. Esos son más síntomas obstructivos. Es decir, la próstata puede producir tantos síntomas irritativos que es como la disuria, el ardor para orinar, o síntomas obstructivos. Muy bien. Ahora, ¿puede eventualmente estos síntomas obstructivos producirte una complicación un poco más severa como enfermedad renal? Exactamente, no, sí, he visto varios casos el de que los pacientes no toman mucha importancia, la persona no toma mucha importancia a los síntomas que tiene, es decir que llevan años orinando poco, llevan años orinando frecuentemente, no pudiendo orinar, y todo eso origina que la vejiga se comience a alterar. Y como la vejiga se comienza a alterar, va a originar un reflujo, es decir, que la orina ya no va a salir hacia afuera por la uretra, sino va a regresarse a los riñones y origina una complicación que se llama una uropatía obstructiva. Es decir, que toda la orina, en vez que salga por la uretra hacia el exterior, sino se regresa a los riñones. Y eso hace que se dilaten los riñones
y hay varios casos de pacientes que llegan hasta la diálisis. Yo trabajo en emergencia y yo como geriatra aparte veo muchos pacientes en el cual el origen de su enfermedad renal crónica es la uropatía obstructiva. Exacto, sí. Es ¿No? bastante frecuente. Y por ahí es una forma quizás sencilla, entre comillas, de prevenirlo, porque no es como la hipertensión que no te da síntomas y después de 10, 15 años recién empiezas a tener los problemas, ¿no? Claro, en cambio, el problema obstructivo y irritativo sí lo tiene el varón, solamente que no le da importancia. Claro, no le presta mucha atención y ya cuando se hace crónico, ya el paciente como se acostumbra a tener esos síntomas y ahí vienen las complicaciones. Y ya hay algunas veces hay forma que ya no podemos solucionar, son irreversibles. Ok, claro. Tratamiento médico, pero cuando yo digo esta próstata ya está para cirugía. Lo que sucede es que la principal indicación para cirugía es un paciente portador de sonda. Es decir, que un paciente que ya esté con sonda Foley, que tenga dificultad para orinar, significa que no va a remitir con una pastilla, sino va a requerir un tratamiento quirúrgico. O hay pacientes que incluso que llevan años con pastillas, llevan con la más común que es la tansulosina, y a pesar que lleven años tomando las pastillas, en un tiempo corto refieren que aumenta sus síntomas prostáticos, así que ven que ya no alivian con la pastilla, significa que ya no van a remitir los síntomas con la pastilla y tienen que utilizarse un tratamiento quirúrgico para poder ayudarlo. Ahora, hay una tendencia a operar la próstata de forma temprana. Claro, sí, lo que sucede es que según las últimas guías clínicas... las últimas recomendaciones, mejor dicho, más que tendencia. Claro, exactamente. Evitar que la paciente llegue a usar sonda, evitar que ya sean síntomas muy pesados y ya se decide la cirugía. Exactamente, no, sí se ve, lo que sé que para poder determinar si un paciente va a querer un tratamiento quirúrgico, muy importante es realizarse los exámenes. Es decir, hay ciertos exámenes que nos permiten detectar tempranamente si el paciente está sufriendo de la próstata, como por ejemplo tenemos la uroflujometría, que es un examen objetivo, el cual nos va a ayudar a determinar cuál es el flujo normal del paciente. Lo normal es que el paciente pueda tener un flujo mayor de 20 mililitros por segundo, pero un valor menor a esa cifra significa que el paciente está teniendo dificultad para orinar. Y ahí si vemos que con tratamiento médico no remite, es decir, con pastillas, se opta también por tratamiento quirúrgico. Correcto. Bien. Es un tema bastante amplio. Claro, ese tema podríamos seguir hablando, pero bueno, vamos a cambiar un poco de tema. ¿Las eyaculaciones frecuentes son saludables? ¿Son dañinas? Porque ahora, claro, con esto de internet se ve bastante que te recomiendan 21 eyaculaciones al mes. Lo que sucede es que ese estudio que recomendó 21 eyaculaciones al mes es un estudio retrospectivo, es decir, que se estudió a los pacientes el cual es decir, el estudio de eyaculación, el estudio el cual menciona que si tú tienes mayor de 21 eyaculaciones por mes reduce el cáncer de próstata, no es un estudio muy concluyente, es decir, es un estudio de carácter retrospectivo, es decir, no es un estudio de causalidad. Exactamente, no es un estudio de causalidad y no se puede terminar 100% diciendo que tú teniendo eyaculación de 21 veces al mes va a ayudarte a prevenir un cáncer de próstata. Luego sé que es una primera evidencia, no está 100% comprobado como un ensayo clínico o un estudio que sea con mayor evidencia científica como para poder determinar o decirle a un paciente que si eyaculas menos vas a tener un riesgo de un cáncer de próstata o eyaculas más tienes un menor riesgo. Claro. Por eso, pero es un indicio para indagar como futuras investigaciones para poder determinar si en verdad el número de eyaculaciones puede influir en un riesgo de un cáncer de próstata. Ahora, bien, como factor o riesgo protector no hay evidencia, pero ¿es dañino eyacular muchas veces? Generalmente lo que sucede es que debemos tener en cuenta que si un paciente tiene relaciones de forma normal, es decir, vaginalmente, no existe ningún riesgo. Si existen los cuidados necesarios higiénicos. O masturbación.
O también sí, exactamente. Ujú. No es de que si tú eyaculas más o eyaculas menos, o como el mito anteriormente se decía que si tú tienes mucho sexo, puedes tener una prostatitis. Eso casi no es Ujú. como es un mito, es una mentira. Ya. Pero lo que debemos tener en cuenta es que cuando existen unas conductas sexuales de riesgo, por ejemplo, sexo anal, eso sí puede predisponerte a una prostatitis, una inflamación de próstata. Aguda, un prostatitis aguda, Exactamente, que es sí. bastante dolor, síntomas agudos infecciosos. Claro, exacto. No, mucho sexo no te origina prostatitis y tampoco poco sexo te va a originar una enfermedad prostática. Es decir, Ok, que las conductas sexuales de riesgo son los que te van a originar esa molestia que tengas. correcto. Doctor, muchos pacientes y adultos mayores empiezan a sufrir de incontinencia urinaria. ¿Cómo tratar la incontinencia urinaria? Lo que sucede es que cuando hablamos de incontinencia urinaria, tenemos que diferenciar tanto si es un paciente hombre o un paciente mujer. Correcto. Y lo que sucede es que también tenemos que evaluar las causas. Lamentablemente, en un paciente adulto mayor, las causas son más degenerativas, es decir, asociado a otras enfermedades, por ejemplo, la diabetes, que altera en la vejiga y hace que Ujú. el paciente pueda presentar una pérdida de orina involuntaria. Es decir, para poder tratar tanto un tema de incontinencia urinaria, debemos tener presente que existen varios tipos de incontinencia. Una de las principales de esfuerzo, es decir, que el paciente cuando puja, Cuando tose o se cuando ríe, ¿no? Se le tose, escapa se la ríe, se orina. escapa la orina. O hay pacientes que dicen que frecuentemente van al baño y que incluso les gana antes de llegar al baño. Es una La de urgencia. incontinencia urinaria de urgencia. Y después viene la mixta, de cual combinan la urgencia con Claro. el esfuerzo. Y es por eso muy importante el determinar cuál es la causa de su incontinencia para poder ayudarlo. Ahora, también está en adultos mayores, sobre todo, que tienen polifarmacia. Muchos Exactamente, fármacos sí. también influyen en que el paciente tenga incontinencia urinaria. Incluso algunos diuréticos, antihipertensivos que tienen efecto diurético, puede predisponer a que estos pacientes lo tengan. Exactamente, sí. Mucha medicina de que el paciente adulto mayor pueda estar tomando influye en las enfermedades que se puedan presentar. Ujú. Bien, doctor, quizá en otro momento vamos a ampliar un poco más los temas, pero ahora quiero tocar un poquito de cada tema. El adulto mayor, el hombre, sobre todo el hombre mayor ya de 50, 60 años, quizá por un tema de machismo, un tema religioso o cultural, no se hacen exámenes de próstata. Eh, ¿Cuál es el beneficio de realizarse un tacto rectal? Lo que sé que el beneficio, lo que sé que toda la evaluación prostática, todo es complementario. Lo que sé que va desde el Ujú. primer hecho de la consulta médica, el cual nosotros indagamos sus antecedentes, muy importante saber si el paciente tiene un familiar directo, es decir, un padre, un hermano que tiene un cáncer de próstata. Es muy importante los exámenes complementarios, como por ejemplo la ecografía vesículo-prostática, el examen de PSA, el cual es el antígeno que nos va a ayudar a determinar si el paciente está en riesgo o no de un cáncer de próstata. Y como último, si en caso necesario, también podemos optar el tacto rectal, el cual nos va a permitir detectar si existen nódulos, induraciones o algo de sospecha que puede haber una enfermedad Porque esto es algo prostática. que mucha gente piensa, ¿no? Ok, voy a ir no quiero ir al urólogo porque me va a hacer un tacto rectal y no deseo que me hagan. Claro, no, de lo que sé que el tacto rectal no necesariamente Es va una prueba de inicio tampoco. exactamente, no necesariamente una prueba de inicio, ni siquiera, y no a todos realizamos tacto rectal. Por ejemplo, si viene un paciente joven y tiene un problema prostático, hacerle un tacto rectal es de forma innecesaria porque Ujú. no va a determinar casi ninguna información que no sea la ecografía. Pero en cambio, un adulto mayor o una persona mayor de 40 años, el cual tenga un antecedente de cáncer de próstata, el cual tenga un PSA elevado, y ahí sí sería indicado un tacto rectal como para poder determinar si todo eso lo que tiene de los resultados alterados pueden deberse o no a un riesgo de un cáncer de próstata. Es decir, por eso les recomendamos a toda la población masculina o invitarles a la consulta, porque los geriatras son los principales médicos que nos ayudan a nosotros a poder Mm. diagnosticar o detectar enfermedades en adulto mayor tempranamente. Bien, sí, hay mucho desconocimiento
con esto del tracto rectal, porque muchos adultos mayores dicen, no, yo prefiero morir antes de ir al urólogo. Claro, sí, que morir virgen. Y es, oye, pero ahora hay muchas maneras, con el uso de la tecnología, exámenes de sangre, imágenes, que nos van a ayudar a hacer un mejor examen, ¿no? Incluso creo que se puede usar hasta resonancia en algunos casos. Exactamente, sí. ¿No? Lo que sucede es que es como yo digo, los gastroenterólogos. Puede avanzar tanto la medicina, pero por ejemplo la colonoscopía todavía no logramos reemplazarla. Obvio. Exactamente. O sea que lamentablemente hay procedimientos o exámenes que en la actualidad, que a pesar que ha avanzado tanto la ciencia, no podemos reemplazarlo porque nos ayuda bastante para poder diagnosticarlo. Claro. Bien, entonces lo importante es no tener miedo. Exacto, no tener miedo, acudir a consulta. Si tienes factores de riesgo, acudir tempranamente y con eso, como digo, todo es prevenible si es detectable a tiempo. Es decir, varias vidas se pueden salvar ahorita actualmente si los pacientes van a consulta a tiempo. Otro problema, doctor, frecuente, no solo en población adulta mayor, se ve ahora también en adultos jóvenes, es la disfunción eréctil. Exacto, sí. ¿Cómo tratamos, cómo manejamos, cuáles son algunas sugerencias generales para un paciente que tiene disfunción eréctil? Claro, lo que sucede es que ahorita la disfunción eréctil, igual como el tema de la próstata, anteriormente se tenía el mito que era frecuente en los pacientes adultos mayores, pero ahorita yo trato a pacientes jóvenes. Y la principal causa que hemos visto que está asociada a la disfunción eréctil es la causa psicológica. Psicológica, ¿no? Es decir, el estrés, el ritmo de vida, la ansiedad, la depresión, todo lo que tenga que ver con el trabajo, alteran incluso tus niveles hormonales y hacen que disminuye tu deseo sexual, presenten dificultad para la erección o para mantenerla. Y eso es el origen de la mayoría de causas de disfunción eréctil. Ahora, también los hábitos nocivos, ¿no? El alcohol, el tabaco, que ahorita los pacientes jóvenes de temprana edad comienzan a consumirlo. Claro. Y de repente ellos a los 20 años no tienen algunos síntomas, pero quizá a los 30, 40 sí los van a empezar a tener, ¿no? Exacto, sí. Y lo malo de la disfunción eréctil es de que si tú no cambias los hábitos nocivos tempranamente, puede llegar incluso irreversiblemente. Hay pacientes que necesitan, por ejemplo, ampollas para iniciar la erección, que es el alprostadil o el Caberdier, o también incluso a jóvenes colocarle la prótesis de pene, que ya es una forma irreversible ya de poder tratar la disfunción eréctil. Y también pues la polifarmacia en adultos mayores va a afectar de una manera negativa en esta patología, ¿no? Yo sé que la diabetes, la presión alta, por eso nosotros siempre cuando encontramos a una alteración siempre derivamos a los especialistas para que puedan tratarlo. Doctor, ya para ir culminando esta interesante conversación, quiero hablar un poco de cáncer de próstata, porque ahora, desde hace ya varios años, desde que empezó a salir el PSA, el cáncer de próstata se ha vuelto el cáncer más frecuente en adultos mayores, varones. Exactamente. En varones en general. Incluso la primera causa de mortalidad atribuible a cáncer en hombres es el cáncer de próstata. Después sigue el cáncer de estómago, pues sigue el cáncer de pulmón. Es muy frecuente. Es muy frecuente. Cada vez más frecuente. Ahora, sí es cierto que hay cáncer porque cuando lees un poco la literatura, ves que no todos los cánceres en varones son, ¿cómo decirlo?, muy malignos. Digamos, tienen una evolución lenta. Incluso algunas literaturas te reportan que pues, el paciente fallece de otra cosa y cuando le hacen la biopsia pues encuentran que tenía cáncer de próstata, pero pues no murió de eso, no murió de otra cosa. Exactamente. Entonces, ¿cómo se hace el seguimiento a estos pacientes con cáncer? Cuando yo digo, ¿sabe qué, señor? Usted es mejor operar, es mejor iniciar tratamiento, o en qué momento tú dices es mejor hacerlo. Lo que sucede es que es muy importante la edad. Igual para todos los tipos de cánceres, se ha visto que si se presenta a una edad joven, el cáncer tiene mayor riesgo de fallecer a causa del cáncer. Es decir, por ejemplo, si un paciente de 45 años detectamos un cáncer de próstata precozmente, se dice que esos pacientes
sí o sí van a requerir no solamente la operación, un tratamiento quirúrgico, sino van a necesitar un tratamiento complementario, como por ejemplo radioterapia, hormonoterapia, porque los cánceres en pacientes jóvenes son mucho más agresivos. A diferencia de un paciente ya de 70, 80 años, donde se dice que el cáncer comienza a avanzar lentamente y al final fallecen por otras causas. Es muy importante para poder evaluar un paciente con cáncer de próstata es ver antecedentes, porque existen genes que predisponen a la agresividad de un cáncer de próstata. Y también, muy importante, la edad. Con esos dos factores influye bastante cuál va a ser el manejo. Y también existe otro factor, por ejemplo, la raza mestiza o raza negra que tienen mayor predisposición a tener un cáncer de próstata. Ok, entonces una evaluación completa se tiene que hacer para la toma de decisiones. Imagino también el nivel de PSA. El nivel de PSA, y los hallazgos de la biopsia también, ¿no? Biopsia, PSA, gamografía y también la tomografía abdominopélvica para evaluar los posibles ganglios que puedan estar afectados. Ok, doctor, ya para terminar, ¿algún consejo para cuidar mi próstata? El principal consejo que puedo dar a los pacientes jóvenes o adultos es principalmente evitar sedentarismo, realizar actividad física. Bien, pero lo que sé es que algunas personas confunden la actividad física, como me dicen, doctor, yo me voy a mi trabajo, camino 5 cuadras y estoy realizando actividad física. La actividad física se cuenta desde que realizas una actividad de moderado a un severo esfuerzo físico, es decir, donde haya una taquicardia, donde haya una agitación, porque si no hay agitación, no se cuenta como ejercicio físico. Así es. Esa es la principal medida. Uno, evitar sedentarismo. La siguiente es la alimentación, evitar hábitos nocivos. El ají es muy frecuente, los pacientes que consuman todos alimentos con ají, el ceviche con ají es muy frecuente que lo coman. Y también hay ciertos factores, como por ejemplo los alimentos condimentados, todo eso. Pero el ají y el sedentarismo es como una forma temprana, el tabaco, el alcohol también que está asociado, el cual es una forma temprana que nos va a ayudar a prevenir futura molestia de la próstata. Eventualmente también evitar factores de riesgo sexuales. Exactamente. Evitar sexo anal. Principalmente, en todo caso usar preservativo. Exactamente, no realizar conducta sexual de tal forma que no te afecte tu promiscuidad. próstata. Exactamente, también está asociado. Listo, doctor, el tiempo es corto, ha sido bastante enriquecedor esta conversación. Espero que podamos volver a conversar quizás más adelante para ampliar algún tema, porque pues hemos tocado varios temas, pero algo bastante puntual. Exactamente, está bien, mucho gusto. Felicitaciones por tu canal. Espero que te vayan muchos éxitos y con eso, muchas gracias por informar a toda la población de todo el Perú para que esté informada, no solamente tema urología, sino temas relacionados al cuidado de salud. Listo, doctor, muchas gracias. Sí.